Estoy con el doctor Norberto Arias. ¿Cómo está, doctor? Bien, bien. Encantado de estar con ustedes. No, el gusto es nuestro. El doctor Arias es, entre otras cosas, médico doctorado en la Universidad de Buenos Aires, profesor titular en histología y embriología, organizador y coordinador del área de biología y salud del CBC, investigador en áreas de fisiología, genética, antropología, histología y parapsicología. Tiene más de 60 trabajos originales de investigación publicados en el país. Es expresidente de la Fundación Salud y miembro activo de la AAMI. Y entre otras cosas, como dice el doctor, es ante todo un ser humano. Un ser humano. Menos mal, porque con tantos títulos yo digo, chau, ¿cómo hago para decirle hola? Esas son las changuitas, soy un ser humano. Esas son las changas, lo más importante es que sos un ser humano. Bueno, con Norberto vamos a charlar de muchos temas porque tiene, por supuesto, cosas muy, pero muy interesantes para contarnos. Y básicamente nos ponemos, está acá Norberto por una sugerencia, por una recomendación de mi amiga Berta Hamburg, que es por supuesto amiga del doctor también, y vamos a charlar de cosas tan interesantes como la diferencia entre curar y sanar, por ejemplo, el protagonismo activo del individuo en la enfermedad, el ser como parte integrante del cosmos y muchas otras cosas que tienen una lógica de hierro y que nosotros nos resistimos a creer porque, bueno, porque somos occidentales y, como digo yo, dividimos el tuco del pesto, el alma del cuerpo, ¿no? Y dividimos todo, porque nos enseñaron eso, que tenemos que dividir y que hay que especializarse y que lo importante es el riñón y no lo que cuenta el riñón. Es una forma de sucumbir al dominio también, ¿no? Es una forma de sucumbir al dominio, exactamente. Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, es así. Hasta que uno empiece a romper las barreras de la división y de los estratos y de la fragmentación, a veces lo que hace el dolor es eso, ¿no? Exacto. A uno le cae el rayo, como digo yo, y de repente se entera de que se despierta de golpe y dice, no, la vida no es así como yo creía, es de otra manera. Como por ejemplo, esto que decíamos, mirá qué tema, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre curar y sanar, ¿no? Bueno, curar es lo que desgraciadamente hacemos casi todos los días. Hacemos desaparecer los síntomas y los signos de una mal llamada enfermedad, ¿no? Bien. En cambio, sanar consistiría en poder revertir desde las causas todo el proceso patológico. Bien. En realidad, el que lo tiene que revertir es el que lo padece. Nosotros solamente le podemos arrimar elementos, entre comillas también terapéuticos, para que si ese individuo está en condiciones, los pueda tomar y se sane. Se sane desde lo sutil, desde su propia estructura, ¿no? Pero para eso hay que darle un espacio, ¿no? Como hay que verlo al otro como decíamos antes, como un ser humano. Exacto, exacto. Y ahí hay que trabajar mucho con la comprensión, ¿no? Pues nosotros trabajamos mucho con el entendimiento, con el inteligere, con la corteza cerebral. Claro. Pero en muy pocos momentos nos ponemos en el lugar del otro y sentimos como siente el otro, o intentamos hacerlo por lo menos, ¿no? Exactamente. El máximo de la comprensión sería lograr sentir como siente el otro, y aún como siente el árbol o como siente la piedra, claro, sería el máximo, ¿no? Sería el máximo, sí. Poder ponerse... Bueno, es interesante lo que decís porque la semana pasada tuve la oportunidad de dar una charla en la AMA, en la Asociación de Médicos Asociación Médica Argentina. La Asociación Médica Argentina, y el tema que era justamente ponerse en el lugar del otro. Y había un spot publicitario que era bárbaro, que hicieron, que era un médico que entraba apurado y el paciente que le decía, doctor, tengo un estudio, que le traje el estudio. No, espera un segundito, ¿sacó número usted? No, doctor. No, espere, ¿cómo? Llama a la secretaria y dice, ¿cómo me traen pacientes que no sacan números? Siempre me pasa lo mismo, por favor. No, cancelame toda la cita, tengo una agenda llena y por favor que se acuerden de mi estudio, porque es importante, que lo estoy esperando. Doctor, yo le quería decir que le traje, sí, ya sé, tienen problemas, todo el mundo tiene problemas, ya sé, si no vendría para acá. No, le quería decir, no, pero escúcheme, tiene que sacar turno, porque, a ver, espéreme, me suena el teléfono, el tipo está súper ocupado, y al final le dice, doctor, le traje el estudio. ¿Qué estudio? Su estudio. ¿Mi estudio? Sí, yo trabajo con el doctor Castro, usted es de mal pronóstico, tiene un cáncer. Y el tipo, ahí por primera vez ves el plano del médico, el que le cambia la cara completamente. Está muy bien el spot, porque realmente es, ponete en el lugar del otro y escuchalo por lo menos. Hay si se me permite, un pequeño poema, vos que te gusta mucho la poesía y lo haces muy bien, que es de nuestro Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que decía, en Tiempo de Hombre, decía, yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas,
Las comprendo, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes y me cuentan historia las raíces secretas. Qué ¿no? lindo. Es decir, compenetrarse con la esencia de las cosas. Exactamente. Bueno, vos me contás qué lindo. Bueno, Atahualpa era un maestro, era un genio, porque además vivía cerca de la naturaleza y se creció en ese ambiente y tenía esa sabiduría que únicamente se puede tener, no de los libros, ¿no? Tuve la suerte de vivir a 8 metros de él porque no, en el mismo edificio. No me digas. Qué bárbaro. Bueno, entonces tenías un sabio natural. Tenías un sabio natural. No, pero contaste una cosa muy interesante que a mí me gustaría que los oyentes la escuchen, de una experiencia que tuviste con el doctor Bernardo Hussein. Contalo. Bueno, si no se aburren, la cuento rapidito. No, para nada. Yo era muy joven, en alguna época lo fui. Un joven ahí que recién daba los primeros pininos en investigación y me llevaron casi de lástima a un congreso de biología que se hacía en Corrientes, ¿no? Duraba 4 o 5 días. Como todos muchachos jóvenes, al atardecer nos íbamos ahí a divertirnos y a quedarnos hasta cualquier hora por ahí. Pero yo tuve un problema siempre, tuve que madrugar siempre. No sé si mis épocas de campo me acostumbraron que eran 6:30 de la mañana como mucho y ya no me aguantaba más. Entonces ese segundo día que estábamos, digo, si me levanto me tiran con un zapato mis compañeros de pieza. Bueno, al final muy subrepticiamente pude hacerlo, sin hacer ruido. Salgo a los corredores de un hotel colonial muy lindo donde estábamos alojados. No había nadie, recién se estaba levantando el sol. Y oigo una puerta que se abre y ahí aparece don Bernardo Hussein con su termo y su mate. Yo en realidad era de la escuela de él, pero me habría visto 2 veces en el laboratorio de paso. Entonces yo digo, si lo voy a saludar, va a decir, ¿quién se cree que es? Si no lo saludo, va a decir, un maleducado. Ante mi asombro me mira y me dice, ¿cómo le va, joven Arias? Venga. Joven Arias. venga. Y se acordaba, ¿no? Hipernésico, ¿no? Dice, yo sé que usted es matero. Habrá pasado alguna vez por el laboratorio y me vio tomando mate, ¿no? Ajá. Venga, vamos a tomar unos mates, a caminar, mira, vamos para ir hacia ese bosquecito. Había un bosque hermoso al lado del hotel. Se estaba levantando la humedad así, con los rayos del sol que la atravesaban. Vamos caminando y ya cuando nos acercamos a ese lugar me dice, mire, usted sabe, ahí ya me tutea, vos sabés que yo dediqué, primero me dice, estos sinvergüenzas se quedaron macaneando hasta cualquier hora y fíjate todo lo que se pierde, ¿no? Bueno, yo no le dije nada. Los sinvergüenzas eran los otros estudiantes. Exacto. Y después cuando nos acercamos a ese bosquecito, dice, vos sabés que dediqué toda mi vida a la ciencia. ¿Cómo no lo voy a saber, profesor? Sin embargo, te voy a decir algo. No sabés lo que daría para poder comprender qué es lo que anima a todo esto. Lo decía mirando a la naturaleza, mirando los rayos del sol y todo. Y lo decía Hussein. Lo decía ¿no? Premio Nobel ultracientífico. Claro, claro. Eso es humildad y es maravilloso entender que realmente uno llega hasta un punto y que la enfermedad, como muchas otras cosas, sigue siendo un misterio, ¿no? Sí. Mirá lo que decía Claude Bernard, mirá qué interesante. El hombre no puede aprender nada a no ser que vaya de lo conocido a lo desconocido. Exacto. Y es tal cual, ¿no? Digamos, lo que es visible es solamente la fachada de las cosas, pero hay un misterio que es lo que nos anima a todos y es lo que nos empuja a seguir aprendiendo, aunque nunca lleguemos a descubrir de qué se trata. Claro. Qué bueno. Ese es el gran desafío, ¿no? Lograr la expansión de nuestra comprensión cada vez más, que nuestro universo sea cada vez más amplio. Y eso es lo que yo tenía un maestro, muy jovencito, también yo fui joven en alguna época, hice un curso en el ISER de guionista. Y el tipo que nos daba guión era un yugoslavo muy parco, y lo primero que hizo es entró al aula, ni saludó ni nada, agarró una tiza y puso una frase que decía, no me la olvido más, el límite de tu lenguaje es el límite de tu universo. Y esa frase me marcó, es decir, porque el lenguaje es todo, ¿no? Todos los lenguajes, el límite de tu lenguaje es el límite de tu universo, o sea que vos ves hasta dónde querés llegar. Interesante, porque eso es la vida, ¿no? Digamos, uno puede tomar para acá, puede tomar para allá, y la enfermedad viene a contarnos eso, ¿no? Digamos, no es un límite, es, como decía Einstein, es una oportunidad.
oportunidades de crecimiento. De crecimiento, claro. Qué importante mirarla así, ¿no, doctor? Lo interesante es que nosotros en Occidente hablamos de la evolución, sí, y en Oriente hablan del desenvolvimiento. Pequeña diferencia. Claro, es como que somos una esencia que nos vamos expandiendo, ¿no? Nos vamos claro, ampliando. Claro. En cambio acá todavía estamos montados sobre el hilo del tiempo. Exactamente, como decía Sábato, el progreso. ¿Qué es el progreso? Eso que no puedo ir a un bar porque todos los bares tienen televisión, todo tiene ruido, decía. Claro, ¿no? En nombre del progreso vivimos cada vez peor, invadidos por aparatos, chiches tecnológicos que son innegables, que tienen una utilidad muy, muy buena, y también que nos van alienando de una manera... Javier, los seres más felices que he conocido en mi vida han sido aborígenes amazónicos que vivían totalmente desnudos en el medio de la selva, en comunidades no mayores de 30 individuos. Qué bueno. Los más felices y los más sanos, en la acepción más amplia de la palabra, ¿no? ¿Cómo te ves desnuda con los aborígenes? No te haría falta Freud. Me veo complicado. Si no, claro, es la concepción occidental, ¿no? Totalmente. Pensás en los mosquitos. La capacidad de adaptación es enorme. Es Claro. infinita. Sí. Pero qué bueno esto que decís. Exacto. Vos lo contás porque trabajaste Sí, con aborígenes, sí, ¿no? trabajamos en antropología con aborígenes amazónicos y aborígenes andinos. Todos estos grupos no habían entrado en contacto con lo que nosotros llamamos civilización, ¿no? Es decir, lo que nosotros llamamos. Claro. Sí. No, sería muy largo explicar cómo llegamos, pero, Sí, los andinos eran de cultura preincaica, en lugares muy altos, 5.000 metros más o menos, y los amazónicos metidos en el medio de la selva, básicamente, ¿no? Claro. Un trabajo de antropología que propendía a que cuando llegara el choque cultural no fuesen destruidos, ¿no? Claro. Esa era la idea. Y Sí. aparte atesorar los elementos que ellos poseían. Que tenían, que eran muchos, ¿no? Esa sabiduría que tenían ellos, Sí. que era Exacto. que no se podía explicar. Claro. Eso permitió, aunque parezca mentira, un poco la fusión mía entre la ciencia ultraortodoxa y la espiritualidad, ¿no? Qué bueno. Parece mentira, pero yo al principio me sentí un esquizofrénico, ¿no? Porque por un lado era amigo del embajador de la India, que tenía 2 lamas escondidos en la embajada, a los que veíamos 2 veces por semana, Sí. y tratábamos de aprender y comprender, y por el otro lado estábamos en la ciencia que parecía que iba a explicar todo. Claro. Entonces era un esquizofrénico realmente. Los médicos también tienen espíritu. Sí, Guarda, seguro. todos tienen un alma. Sí. Que hay médicos y médicos, ¿no? Las limitaciones se las pone uno, hasta dónde puede Sí, llegar por o hasta supuesto. dónde quiere llegar. Y sí, las experiencias de vida son las que de alguna manera te abren el camino de la profesión o el camino del crecimiento del ser humano, no de la evolución, porque si no seguimos impregnados de esa idea darwiniana de la teoría de la evolución. Bueno, de eso está marcado, ¿no? Los límites y los miedos, ¿no? Porque en realidad no es otra cosa que miedo, tratar de aferrarse. Es el peor enemigo, ¿no? Claro. Porque el miedo generalmente, excepto lo que decía Kubler-Ross, que traemos 2 miedos originarios. Nombraste a un... Elisa, que tuve la suerte de conocer. No, vamos a charlar de eso, es uno de mis caballitos de batalla. Claro, hemos hablado horas con Elisa. Decía que traíamos 2 miedos, que se puede discutir o no, pero 2 miedos naturales. El miedo a ruidos de origen no conocido y el miedo a caernos. Todos los demás son adquiridos culturalmente. Ajá, Y son generalmente miedos a pérdidas, si uno lo piensa bien. claro. Miedo a perder la salud, el prestigio, los bienes, A perder. amistades, Claro. afectos. Y en realidad, si pensamos que todo está a préstamo, ¿por qué vamos a tener tanto miedo a perder todo eso? ¿No es cierto? Claro, perfecto. No, pero además, bueno, y otra, hablando de Kubler-Ross, miedo a la muerte, ¿no? Claro, el tremendo miedo, Miedo a la muerte. En realidad es el miedo al no existir, ¿no? Claro. Pero somos unos tontos. Y ella explicó la muerte de una manera tan hermosa, Sí, ¿no? sí, Como como- un lugar tan hermoso. Sí. Qué bueno que hayas conocido. Bueno, vamos a charlar de eso, buenísimo. Sí. Estamos conversando con Patricia Ayuso, como siempre, y con el doctor, nuestro invitado de hoy, Norberto Arias, que está muy interesante.